Territorio maldito. Era 1996, una misión rutinaria en la selva del sur de Chile. Yo era un soldado raso, parte de una unidad de reconocimiento del ejército, pero aquel día marcó mi vida de una manera que jamás podré olvidar. Si alguien me hubiera advertido lo que ocurriría en ese lugar, habría desertado sin pensarlo dos veces, pero ¿quién iba a creerlo? ¿Cómo podríamos imaginar que la oscuridad que nos esperaba no era humana? No estábamos preparados para lo que vendría. Nuestro pelotón fue asignado a patrullar una región remota, cerca de una frontera montañosa, conocida por su densa vegetación y terreno traicionero. El objetivo era claro: explorar el área, asegurar que no hubiera actividad ilegal de contrabando o movimientos paramilitares. Pero desde el principio, todo se sintió diferente. La primera advertencia llegó del viejo sargento Ortega, un hombre curtido por más de 25 años en el ejército, alguien que rara vez mostraba emociones. Mientras revisábamos los mapas antes de partir, lo vi observando el terreno con una mezcla de preocupación y miedo. Se me acercó en silencio y susurró, casi como si no quisiera que los demás lo oyeran: este lugar no es como los demás. Hay historias que los lugareños cuentan sobre el Cerro Malalue, no deberíamos ir allí. Lo miré extrañado. Ortega nunca fue de creer en leyendas ni supersticiones, pero había algo en su mirada que me incomodó profundamente. Sin embargo, las órdenes eran órdenes. Debíamos movernos. El primer día en la jungla fue agotador, aunque aparentemente normal. Avanzamos con dificultad a través de la densa maleza, el suelo resbaladizo y cubierto de hojas podridas que desprendían un olor nauseabundo. A medida que el sol caía, un manto de oscuridad absoluta se apoderaba del lugar, y con él, el silencio. Ni siquiera el sonido de los animales nocturnos parecía quebrar esa opresiva calma. Esa noche, establecimos un campamento temporal al borde de una quebrada. La humedad era sofocante y el calor asfixiante. El ambiente se sentía espeso, como si el mismo aire nos envolviera en una especie de asfixia invisible. A pesar del cansancio, me costaba dormir. Sentía una inquietud creciente, como si algo, o alguien, nos estuviera observando desde las sombras de la selva. A la mitad de la noche, me desperté sobresaltado por un ruido extraño, un susurro que parecía moverse entre los árboles. No podía identificar si venía del viento o de algo más. Me quedé inmóvil, con el fusil a mi lado, agudizando el oído. Entonces, lo escuché de nuevo. Era como un murmullo, pero no en español. Parecían palabras antiguas, guturales, mezcladas con el sonido de las ramas al moverse. Miré a mi alrededor y noté que no era el único que lo había escuchado. Ortega estaba despierto, con los ojos muy abiertos y la mandíbula tensa. Se levantó lentamente y se acercó a mí. «Es ella», susurró apenas. «La bruja de Malalue». Al día siguiente, el ambiente entre nosotros era tenso, como si todos supiéramos, aunque ninguno lo dijera en voz alta, que algo iba terriblemente mal. La selva se volvía cada vez más hostil a medida que nos adentrábamos más en territorio desconocido. Los mapas parecían inútiles, como si la geografía misma del lugar hubiera cambiado. Senderos que debían llevarnos al siguiente punto de encuentro simplemente desaparecían, y la brújula comenzaba a fallar. Una de las cosas más perturbadoras fue que la selva, que antes estaba llena de los sonidos habituales de la naturaleza, se había vuelto inquietantemente silenciosa. Ni un solo pájaro, ni un insecto. Solo nuestras pisadas crujientes y la pesada respiración de los hombres. Era como si algo, una presencia, hubiera ahuyentado toda vida del lugar. Para la tercera noche, las cosas comenzaron a salirse de control. Uno de nuestros compañeros, el cabo Ramírez, comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que veía sombras moviéndose entre los árboles, figuras que lo observaban desde el borde de nuestra vista, siempre al acecho, siempre en silencio. Al principio pensamos que estaba alucinando por el agotamiento, pero pronto otros comenzaron a decir lo mismo. Yo mismo vi algo esa noche, una sombra alta, encorvada, que se deslizaba entre los árboles a una velocidad imposible. No hacía ruido,
pero cada vez que la veía, una oleada de frío recorría mi espalda. La situación empeoró cuando Ortega cayó enfermo. Parecía un simple resfriado al principio, pero su estado empeoró con rapidez. Comenzó a delirar, diciendo cosas incomprensibles. Lo más aterrador era que, en su fiebre, repetía una y otra vez el nombre de la bruja, como si estuviera hablando con ella directamente. Esa noche, mientras los demás intentaban descansar, me quedé a su lado. En un momento, agarró mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «Nos observa, está cerca», me dijo con los ojos vidriosos. «¿Quiere que nos vayamos o que nos quedemos para siempre?». No pude responderle. La verdad era que yo también sentía que algo nos acechaba, algo mucho más peligroso que los animales salvajes o los rebeldes que buscábamos. Esa noche, Ortega murió. Nunca había visto a un hombre morir de esa manera. Su piel se tornó gris, como si hubiera sido drenado de toda su sangre, y su expresión se congeló en un rictus de puro terror. Los médicos del pelotón no podían explicarlo, simplemente dijeron que había sido una infección, pero nadie lo creía. El día después de su muerte fue el punto de quiebre. Decidimos abandonar la misión y regresar a la base, pero no importaba cuánto camináramos, parecía que no avanzábamos. El terreno se volvía más difícil, las sombras en la selva más amenazantes. La sensación de ser observados era insoportable. Entonces ocurrió lo peor. Una tarde, mientras cruzábamos un arroyo estrecho, escuchamos un grito desgarrador. Uno de los soldados, Figueroa, había desaparecido en medio del grupo. Todo pasó en segundos. Lo vi de pie al borde del arroyo, y luego, como si algo lo hubiera jalado con una fuerza inhumana, simplemente desapareció en la oscuridad de la vegetación. No pudimos encontrarlo, solo escuchamos sus gritos, que se desvanecieron en el aire. Intentamos seguir su rastro, pero era inútil. Estábamos atrapados. No había otra palabra para describirlo. La selva nos había cerrado el paso, y cada intento por salir solo nos llevaba más profundo en ese infierno verde. Las noches siguientes fueron las peores de mi vida. Los susurros regresaron, más fuertes, y las sombras parecían acercarse cada vez más. Una madrugada, mientras vigilaba el campamento, vi algo que jamás olvidaré. A la luz tenue de una luna escondida entre las nubes, vi una figura de pie, apenas a unos metros de mí. Era una mujer, o al menos eso parecía. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello caía en mechones largos y enmarañados. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos. No emitía sonido, pero la vi alzar una mano y señalarme. En ese momento, un frío indescriptible recorrió todo mi cuerpo, paralizándome. Quise gritar, pero no pude. Solo la observé, inmóvil, hasta que desapareció en la niebla. A la mañana siguiente, decidí que no importaba lo que los demás dijeran, yo me iría de allí. Prefería enfrentar una corte marcial antes que quedarme en ese lugar maldito. Junto con 2 compañeros, intentamos tomar un camino distinto, pero al caer la tarde, llegamos al mismo lugar donde habíamos comenzado. Era como si la selva misma se estuviera burlando de nosotros. Finalmente, tras lo que parecieron días eternos, encontramos un grupo de rescate. Habíamos estado desaparecidos más tiempo del que pensábamos. Nos dijeron que llevábamos casi 2 semanas sin comunicación, cuando para nosotros habían sido apenas unos días. Solo 5 de los 12 que entramos en la selva salimos con vida. Nunca encontramos los cuerpos de los otros. La investigación oficial concluyó que el terreno y las condiciones climáticas extremas habían sido las responsables de las muertes y desapariciones. Pero los que sobrevivimos sabemos la verdad. No era el clima, ni la selva. Era ella, la bruja. Desde entonces, no he vuelto a dormir bien. Algunas noches, en la quietud de mi casa, juro que puedo escuchar esos susurros, y a veces, en la oscuridad, siento su mirada, esperando, vigilando, como lo hizo en la selva. La noche de las tumbas.
Soy un exsoldado de Nicaragua y aunque han pasado ya casi 40 años, hay algo que me persigue cada noche, algo que me impide conciliar el sueño y que jamás podré borrar de mi mente. Todo comenzó en 1986, durante una operación militar que hasta hoy no he logrado comprender del todo. Nos enviaron a un lugar remoto, en lo profundo de la selva, para custodiar un antiguo cementerio indígena. Aún recuerdo cómo sonaba aquella orden, custodiar. Un término simple, pero cargado de un peso que ninguno de nosotros anticipaba. Esa misión era diferente. Desde el principio lo sentí, y no fui el único. El terreno donde se encontraba el cementerio estaba rodeado de historias, relatos que los ancianos del lugar compartían con susurros, evitando siempre hablar en voz alta, como si temieran que alguien o algo pudiera escucharlos. Al principio, como todo buen soldado, no le di demasiada importancia. Pensé que se trataba de supersticiones locales. Pero conforme nos acercábamos, algo en el aire cambió. Éramos un pequeño destacamento de 6 hombres, entrenados, curtidos en la guerra, pero la tensión en el aire se sentía desde el momento en que cruzamos la primera línea de árboles que marcaba el borde del cementerio. No era un cementerio normal, no había lápidas ni cruces, solo montículos de tierra apilados de manera irregular y cubiertos por una densa capa de vegetación. Algunos de los montículos parecían tener siglos de antigüedad, mientras que otros parecían recién removidos. Como si alguien o algo hubiera estado cavando recientemente. La primera noche, montamos nuestro campamento en un claro cercano al cementerio. No habíamos traído carpas, pues no pensábamos estar allí más de lo necesario. La misión era simple: patrullar, custodiar y esperar instrucciones. Esa era la teoría. Pero la realidad fue muy diferente. Desde el primer momento que cayó la oscuridad, todo comenzó a sentirse mal. Era una oscuridad que parecía mucho más pesada de lo habitual, envolviendo el lugar como un manto opresivo. El único sonido era el susurro de los árboles movidos por una brisa helada que no parecía natural para la época del año. Y entonces empezaron los cánticos. Al principio, los escuchamos a lo lejos, como si vinieran del otro lado de la selva. Eran apenas perceptibles, un murmullo que flotaba en el aire, haciendo eco entre los árboles y las tumbas. No se parecía a nada que hubiera oído antes. No eran cánticos religiosos, ni plegarias, ni nada que pudiera asociarse con lo humano. Eran más bien un lamento, un eco antiguo y dolido. Nadie dijo nada, pero en los rostros de mis compañeros podía ver el mismo terror que empezaba a invadir mis entrañas. Aquella primera noche no dormimos. La tensión nos mantenía alerta, con los ojos fijos en la oscuridad. Pasaron las horas y el murmullo se fue apagando, hasta que finalmente, justo antes del amanecer, todo quedó en silencio. Fue un silencio aplastante, más inquietante que cualquier otro sonido. Al día siguiente, todos estábamos exhaustos. Tratamos de distraernos con nuestras tareas, revisar el equipo, recorrer el perímetro, pero nada lograba sacudir esa sensación de que algo estaba profundamente mal en aquel lugar. Ninguno de nosotros lo decía en voz alta, pero era evidente que todos sentíamos lo mismo. Al caer la tarde, el ambiente se tornó aún más opresivo. Las tumbas parecían moverse ligeramente con cada brisa que pasaba. Uno de mis compañeros, un joven soldado llamado Rodríguez, comenzó a ponerse nervioso. «Es solo el viento», me dije a mí mismo. Sin embargo, no podía dejar de observarlo, ese ligero movimiento en la tierra. Como si algo, o alguien, estuviera debajo, empujando para salir. Esa noche, los cánticos regresaron. Esta vez más cercanos. Podía oír las palabras, o lo que parecían palabras, pero no entendía ni una sola. Sonaban antiguas, de otro tiempo. Me levanté de mi cama improvisada y tomé mi rifle. Los otros hicieron lo mismo, en completo silencio. La luna llena iluminaba el cementerio, y las sombras de las tumbas se alargaban grotescamente. Entonces lo vi. Era un hombre, o al menos lo parecía. Estaba cubierto de barro, desde la cabeza hasta los pies, parado frente a una de las tumbas. Era delgado, casi esquelético, y no se movía. Su piel, o lo que parecía ser su piel, estaba agrietada,
como la tierra reseca después de una larga sequía. Un olor a tierra mojada y a algo más, algo podrido, invadió el aire. Sentí el impulso de acercarme, pero algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera. Ignoré el instinto. Di un paso adelante y el hombre de barro simplemente se desvaneció en el aire. No había ningún sonido, ni movimiento, nada. Solo la helada sensación de que algo me observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Un escalofrío recorrió mi columna y por primera vez en años sentí un miedo primitivo, uno que no conocía ni en el campo de batalla. No quise hablar de lo que vi con los demás. Tenía miedo de que, al ponerlo en palabras, se volviera más real. Pero no fui el único que tuvo una experiencia extraña esa noche. Martínez, uno de los veteranos del grupo, nos contó con los ojos hundidos por la falta de sueño, que escuchó susurros justo detrás de él mientras hacía la ronda. No había nadie cuando se dio la vuelta, pero juraba que escuchó una voz decir su nombre. Comenzamos a hablar de retirarnos, de pedir una nueva asignación, pero sabíamos que no podíamos. Las órdenes eran claras, no podíamos abandonar nuestra posición hasta que nos lo indicaran. A medida que pasaba el tiempo, la sensación de ser observado se volvía insoportable. Y los cánticos, esos malditos cánticos, ahora resonaban dentro de mi cabeza incluso durante el día. El miedo se convirtió en paranoia. Aquella tercera noche, el cementerio parecía cobrar vida. Las tumbas se movían de verdad, no era el viento esta vez. Las vimos abrirse y cerrarse como si algo respirara debajo. Era como si las almas de los muertos intentaran salir, como si el mismo cementerio estuviera maldito. Y luego, lo peor de todo sucedió. Rodríguez desapareció. Había salido a patrullar el perímetro, como lo hacíamos todas las noches. La noche estaba más oscura de lo habitual, a pesar de que no había nubes en el cielo. Pasaron unos 20 minutos antes de que nos diéramos cuenta de que no regresaba. Fuimos a buscarlo, pero lo único que encontramos fue su rifle tirado en el suelo, justo al lado de una de las tumbas recién removidas. No había rastro de él, como si la tierra lo hubiera devorado. El pánico se apoderó de nosotros. Intentamos llamar por radio para pedir refuerzos, pero no hubo respuesta. Estábamos solos, atrapados en ese maldito lugar. La última noche fue un infierno. El cementerio, si es que aún podía llamarse así, se retorcía bajo nuestros pies. El barro emanaba de las tumbas y figuras cubiertas de lodo emergían de la oscuridad, moviéndose entre los montículos como sombras errantes. No podíamos dispararles, cada vez que apuntábamos, desaparecían, como si solo fueran ilusiones, pero el frío que dejaban detrás era demasiado real. Al amanecer, solo quedábamos 3. Rodríguez nunca apareció, y Martínez, debilitado por el miedo y la fatiga, se suicidó con su propia arma antes de que la luz del día pudiera alcanzarlo. Cuando finalmente nos retiraron del lugar, no volvimos a hablar de lo que sucedió. Los reportes oficiales mencionan fallos en la comunicación y la desaparición de un soldado. Pero nosotros sabemos la verdad. A veces, en mis peores pesadillas, vuelvo a ver ese cementerio y siento el olor de la tierra mojada. No sé qué fue lo que encontramos allí, pero sé que no pertenecía a este mundo. Y ahora, muchos años después, todavía puedo oír esos malditos cánticos cuando cierro los ojos. La montaña. Era el año 1978. La dictadura en Chile nos había llevado a participar en una misión que, en teoría, no debía durar más de unos días. Éramos un pequeño grupo de soldados, hombres duros y curtidos en el frío de la montaña, pero ese invierno, en las montañas del norte, el clima había decidido darnos una prueba diferente. Durante 3 días, una tormenta incesante nos atrapó en las faldas de esas colinas. Nadie hablaba mucho sobre lo que hacíamos ahí, pero sabíamos que estábamos en terreno hostil, terreno que no estaba hecho para nosotros. La nieve caía con una violencia que pocas veces había visto. El viento aullaba de noche y su silbido se colaba en nuestros refugios improvisados, casi como si la montaña misma se estuviera burlando de nosotros. Teníamos suficiente comida, aunque el frío hacía que todo pareciera poco.
El café que hervíamos en nuestros termos apenas lograba calentar las manos entumecidas. El cansancio comenzaba a pesar y algunos de nosotros ya no sabíamos si los crujidos que oíamos por la noche eran el hielo moviéndose o algo más. El cuarto día, la tormenta finalmente comenzó a ceder. El cielo gris apenas dejaba filtrar un débil rayo de luz, pero esa pequeña ventana nos dio la esperanza de que pronto podríamos salir de ese infierno congelado. El comandante había estado en contacto con la base a través de la radio y se suponía que el rescate llegaría en cualquier momento. Solo faltaba aguantar un poco más. Pero entonces ocurrió lo impensable. En nuestra unidad había un soldado llamado Ramírez. Era joven, uno de los nuevos, pero tenía ese aire de invencibilidad que todos perdemos tarde o temprano. Había estado extraño desde que llegamos a la montaña, más callado de lo habitual, y lo noté porque solíamos hablar mucho durante las guardias. En algún momento, dejó de hacer contacto visual con cualquiera de nosotros y sus respuestas se volvieron cortas, casi monótonas. Pensé que quizá era el frío o el aislamiento, cosas que pueden desgastar incluso a los mejores. Sin embargo, no era eso. Había algo más. Aquella mañana, uno de los soldados dio la alarma. Ramírez no estaba en su saco de dormir. Su rifle y equipo seguían ahí, pero él no. Lo primero que pensamos fue que había salido a orinar y que quizás se había desorientado en la nieve, pero la tormenta ya había cesado. No había razón para que no hubiese vuelto. Organizamos una pequeña búsqueda por los alrededores, confiando en que lo encontraríamos pronto. Mientras caminábamos entre las rocas, sentí un peso en el pecho, una sensación extraña que no se podía explicar solo con el frío. Finalmente, lo encontramos. Estaba de pie, al borde de un precipicio. La nieve lo rodeaba, pero él parecía ajeno a todo, como si ni siquiera sintiera el hielo bajo sus botas. Su mirada estaba perdida en la inmensidad del vacío. Mis instintos de soldado me dijeron que algo no estaba bien y ordené a los demás que no se acercaran demasiado. Lo llamamos, gritamos su nombre, pero no respondía. Cuando finalmente decidí acercarme, solo para intentar razonar con él, fue cuando lo escuché. Una risa. Al principio baja, como un susurro, pero luego se fue haciendo más fuerte. No era una risa normal. Había algo en ese sonido que hizo que el vello de mi nuca se erizara. Parecía venir desde lo más profundo de su garganta, pero al mismo tiempo no parecía suya. Era como si la montaña misma se riera a través de él. Retrocedí instintivamente, sintiendo que algo horrible estaba por suceder. Los demás miraban, congelados en el lugar, incapaces de entender lo que estaban viendo. Ramírez siguió riendo, y luego, en un movimiento que me pareció demasiado fluido para alguien en su estado, se lanzó al vacío. No intentó salvarse, no gritó. Solo desapareció entre las rocas y la nieve, como si la montaña lo hubiera reclamado. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Nadie se movió por lo que pareció una eternidad, y cuando finalmente lo hicimos, solo fue para retroceder, alejarnos de ese precipicio como si de alguna manera estuviéramos evitando caer también. Sabíamos que su cuerpo estaba allá abajo, destrozado entre las piedras, pero nadie quiso ir a buscarlo. La radio seguía emitiendo estática, el rescate no había llegado, y nos quedamos en ese lugar, atrapados con una sombra que ya no nos dejaría en paz. Durante las horas siguientes, algo comenzó a cambiar en el grupo. Los rostros de mis compañeros se volvieron más pálidos, más tensos. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto, pero era obvio que todos lo sentíamos. Algo no estaba bien en ese lugar. La risa de Ramírez seguía resonando en mi cabeza y aunque intenté sacármela, no podía. Por la noche, cuando me tocó la guardia, sentí que no estaba solo. El viento ya no aullaba como antes. Ahora susurraba. Era un sonido suave, constante, y al principio pensé que era solo mi imaginación. Pero mientras más lo escuchaba, más me convencía de que esos murmullos no eran naturales. Cada vez que giraba la cabeza, tenía la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Sentía un peso en el aire, una presencia invisible que parecía moverse justo fuera de mi vista. Incluso el frío había cambiado. Ya no era simplemente helado,
era opresivo, como si la montaña intentara absorber todo el calor que me quedaba. Empecé a preguntarme si había algo en esa montaña que nos estaba afectando. Algo antiguo, más viejo que cualquiera de nosotros y mucho más peligroso. El comandante nos había dicho que la zona estaba llena de historias indígenas, leyendas sobre espíritus y criaturas que habitaban en las montañas, pero en su momento lo habíamos tomado como superstición. Ahora ya no estaba tan seguro. A la mañana siguiente, otro de los soldados, Pérez, comenzó a comportarse de manera extraña. Estaba temblando, aunque el frío no había empeorado. Sus ojos parecían vacíos y murmuraba cosas ininteligibles. Intentamos sacarle alguna palabra coherente, pero solo repetía que algo nos estaba observando. Que ellos venían por nosotros. No explicó quiénes eran ellos, pero su voz, cargada de un miedo inexplicable, se quedó grabada en mi mente. Durante esa tarde, comenzaron a pasar cosas más extrañas. Las radios dejaron de funcionar. Las brújulas giraban sin control. Algunos de los hombres aseguraban haber visto sombras entre los árboles, moviéndose rápido, demasiado rápido. Al principio lo atribuí al cansancio, pero no tardé en notar que también yo veía esas formas oscuras que parecían vigilar, escondiéndose justo en los límites de nuestra visión. El último día antes de que llegara el rescate fue el peor. Los susurros ya no eran solo ruido en mi cabeza. Eran palabras. Susurros que parecían venir de todas partes a la vez, hablándome, riéndose, llamándome por mi nombre. Podía sentir cómo la cordura comenzaba a escurrirse de mí, como si cada minuto que pasaba en ese lugar me arrancara un poco más de mí mismo. Me di cuenta de que no solo era Ramírez el que había caído bajo la influencia de lo que fuera que vivía en esa montaña. Todos estábamos siendo cazados, de alguna manera. Finalmente, al mediodía, el helicóptero llegó. Cuando vi el rotor levantando la nieve y escuché el ruido ensordecedor de las hélices, fue como si un peso se levantara de mi pecho. Nos fuimos rápido, casi sin mirar atrás, dejando el cuerpo de Ramírez entre las rocas, enterrado en la nieve y el misterio. Nadie habló en el helicóptero de vuelta. Nadie quería admitir lo que habíamos visto, o peor aún, lo que habíamos sentido. Días después, ya en la base, algunos trataron de justificar lo ocurrido. El aislamiento, el frío extremo, incluso el miedo. Pero yo sabía, en lo más profundo, que eso no explicaba nada. La montaña nos había llamado, y aunque la habíamos dejado atrás, yo sabía que una parte de mí se había quedado allá, perdida junto a Ramírez y a esos susurros. Desde entonces, he evitado las montañas. A veces, en las noches frías, aún escucho su risa. Y cuando cierro los ojos, siento el viento helado de ese lugar, susurrándome, recordándome que en las alturas no estamos solos. Algo nos espera, siempre observando. Algo que solo algunos pocos hemos sentido, y de lo cual nunca podremos escapar del todo. El Wendigo en la sierra. El desierto de Sonora. Era 1980 y recuerdo con claridad el calor sofocante del desierto de Sonora, como si nunca hubiera podido escapar de ese lugar, ni siquiera en mis sueños. Estábamos en medio de una operación militar que, en su núcleo, parecía simple: patrullajes de rutina, asegurar una zona de paso y poco más. Pero esa calma superficial siempre se enredaba en algo más profundo cuando te adentrabas en el desierto. El paisaje infinito de dunas y cielos abiertos tenía algo inquietante, algo antiguo y oscuro, como si hubiera secretos enterrados bajo la arena, esperando ser desenterrados por quienes tuvieran la desgracia de pisar el suelo equivocado. Éramos un grupo de 6 hombres, cada uno con su propia carga de cicatrices y experiencias. Pero nada de lo que habíamos vivido nos había preparado para lo que sucedió con Juan Gálvez, uno de los soldados más jóvenes de nuestro grupo. A veces pienso que la experiencia es un escudo, y Gálvez, aunque era hábil y valiente, no tenía ese escudo. Él siempre se mostraba curioso, como si quisiera ver más allá de lo que le enseñaban. Y fue esa curiosidad la que lo condujo directo a su condena. Todo empezó cuando nos encontramos con aquella anciana en mitad del desierto.
Habíamos establecido un pequeño campamento temporal mientras esperábamos instrucciones y Gálvez había salido a explorar los alrededores como solía hacer. Era extraño ver a una persona en esa zona tan desolada, mucho menos a una anciana, pero ahí estaba ella, al borde de una pequeña colina de rocas, cubierta con un chal de colores desvaídos y los pies descalzos sobre la arena ardiente. Decía ser una curandera, pero sus ojos tenían una negrura profunda, como si escondieran siglos de odio y dolor. La anciana estaba murmurando palabras al viento, realizando algún tipo de ritual que no entendíamos. Gálvez, impulsado por su curiosidad, se acercó demasiado. Recuerdo cómo ella lo miró directamente, su voz se hizo más fuerte y de repente dejó de murmurar para lanzarle una advertencia en una lengua que ninguno de nosotros reconoció. Algo en su tono nos heló a todos. Gálvez, sin saber bien qué hacer, intentó retirarse, pero ya era demasiado tarde. La mujer había pronunciado unas palabras que se quedaron suspendidas en el aire y Gálvez quedó paralizado un momento antes de regresar con nosotros, como si hubiese sentido algo extraño. Esa noche, todo comenzó a torcerse. Gálvez no paraba de rascarse los brazos y el cuello. Al principio pensamos que eran picaduras de insectos, algo común en el desierto. Pero al mirarlo más de cerca, vimos que su piel tenía marcas extrañas, como si estuviera quemada o corroída desde dentro. Intentamos convencerlo de que fuera a la base más cercana para recibir atención médica, pero se negó rotundamente. Estoy bien, repetía una y otra vez, pero lo que nos preocupaba no era solo lo físico. Gálvez estaba cambiando, lentamente, como si algo en él se estuviera desmoronando. Ya no hablaba tanto como antes, y sus ojos habían perdido ese brillo curioso que lo caracterizaba. Ahora, su mirada era vacía, distante, como si hubiera visto algo que no podía procesar. El tercer día fue el peor. Nos encontrábamos en una parte más profunda del desierto, donde el calor era tan insoportable que sentías que la arena se derretía bajo tus pies. Esa mañana, Gálvez no se levantó con los demás. Al entrar en su tienda, lo encontramos temblando, cubierto de sudor frío, sus ojos completamente en blanco. Se retorcía en el suelo, murmurando esas mismas palabras extrañas que la anciana había dicho. Al principio, pensamos que estaba alucinando por fiebre, pero había algo más en la forma en que pronunciaba aquellas palabras. Era como si estuviera repitiendo un ritual, una invocación que ninguno de nosotros podía comprender. Lo sacamos de la tienda, tratando de mantener la calma mientras intentábamos consolarlo, pero Gálvez no dejaba de murmurar y su voz se volvía cada vez más gutural, más inhumana. Recuerdo claramente el momento en que levantó la vista hacia mí. Sus ojos, que hasta entonces estaban en blanco, ahora parecían dos pozos negros, profundos y sin fondo. «Ella está aquí», dijo con una voz que no era suya, sino algo más antiguo, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Todos retrocedimos, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. Aquella noche, nos turnamos para vigilarlo, pero nadie pudo descansar realmente. Los susurros de Gálvez se mezclaban con el viento del desierto, creando una atmósfera irreal, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla. En algún momento de la madrugada, nos dimos cuenta de que Gálvez había desaparecido de su tienda. Salimos corriendo al desierto, buscando cualquier rastro de él bajo la luz de las estrellas, pero lo que encontramos fue mucho peor. Estaba arrodillado en medio de la nada, mirando al cielo con los brazos extendidos, susurrando en esa lengua extraña, pero ahora con más fervor. Nos acercamos lentamente, y cuando uno de nosotros intentó hablarle, él comenzó a reírse. Era una risa ahogada, como si algo le apretara la garganta, y se volvía cada vez más fuerte, resonando en el silencio del desierto. Fue en ese momento cuando comprendí que ya no era Gálvez quien estaba frente a nosotros. Intentamos sujetarlo, sacarlo de esa especie de trance, pero sus ojos nos miraron con un odio tan profundo que sentí un escalofrío recorriéndome la columna. Estaba perdido. Al amanecer, lo encontramos muerto, su cuerpo rígido y frío, como si la vida se le hubiera escapado durante la noche. No hubo otra opción que enterrarlo allí, en el mismo lugar donde lo habíamos encontrado, lejos de cualquier asentamiento, lejos de cualquier señal de vida. Era un lugar desolado,
un rincón del desierto que parecía devorar todo lo que tocaba. Mientras cavábamos su tumba improvisada, su risa seguía resonando en mi mente como si se hubiera incrustado en lo más profundo de mis pensamientos. Esa misma noche, mientras intentábamos dormir, algo ocurrió. Sentí una presencia, algo observándonos desde la oscuridad. Era como si la misma anciana nos estuviera vigilando desde la distancia, asegurándose de que su maldición hubiera cumplido su propósito. En medio del silencio, escuché el sonido de pasos en la arena, pero cuando me levanté, no había nada ni nadie. Solo el desierto, vasto y aterrador en su quietud. No hablé con nadie de lo que había visto o sentido. Ninguno de nosotros lo hizo. Era como si todos estuviéramos de acuerdo en que cuanto menos mencionáramos lo sucedido, más rápido podríamos olvidarlo. Pero los días siguientes no fueron más fáciles. Volvimos a la base y aunque intentamos retomar nuestra rutina, algo había cambiado. Todos lo sabíamos, pero nadie lo decía en voz alta. Las noches fueron las peores. Cerraba los ojos y volvía a verlo, a Gálvez, arrodillado en medio del desierto, riendo con esa voz que no era la suya. Y siempre, al final de cada sueño, veía a la anciana observándome desde las sombras con sus ojos negros. Cada vez que despertaba, sentía su presencia más cerca, como si se estuviera arrastrando lentamente hacia mí, esperando el momento adecuado para reclamarme como lo había hecho con Gálvez. Nunca lo hablé con los demás, pero sé que no fui el único que sintió esa presencia. Uno por uno, todos los que estuvimos en esa operación empezaron a cambiar. Algunos abandonaron el servicio, otros cayeron en depresión. Yo intenté seguir adelante, convencerme de que solo eran malos sueños, efectos de la tensión y el cansancio, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más. Ahora, décadas después, sigo sin poder escapar de aquella risa ahogada. La oigo cada noche, justo antes de dormir, como un eco lejano que se niega a desaparecer. Y, a veces, cuando cierro los ojos, puedo verla, a la anciana, esperándome al borde de mi cama, con la misma sonrisa fría que vi en el desierto de Sonora. Supe entonces que la maldición no había terminado con Gálvez. Y aunque he intentado huir, el desierto de Sonora siempre me encuentra, no importa cuán lejos esté. Nunca he sido una persona que creyera en leyendas. Durante mis años en el ejército, he vivido cosas que a muchos podrían asustarles, pero al final, todo tenía una explicación racional. Eso creía hasta que nos enviaron a esa maldita sierra, una región montañosa al norte del país, un lugar olvidado, donde las mismas nubes parecían esconder el sol para siempre. Lo que experimenté allí es algo que nunca podré olvidar, algo que me persigue cada vez que cierro los ojos. Esa misión marcó un antes y un después en mi vida, y aún hoy, aunque trato de dejarlo atrás, las pesadillas vuelven una y otra vez. Este relato es mi intento de sacarlo de mí, como si escribirlo lo pudiera hacer desaparecer de mi mente. Nos habían dado órdenes claras, asegurar la zona y localizar a un grupo de contrabandistas que, según la inteligencia, estaba usando la región para esconderse. Eran las primeras semanas de otoño, cuando la sierra ya empezaba a helarse por las noches. Salimos un grupo de 5, el sargento Muñoz, el cabo Rivas, los soldados Pérez, Ortega y yo. En el cuartel nos advirtieron de las inclemencias del clima, pero ninguno mencionó lo que realmente acechaba en esa maldita montaña. El primer día en la sierra fue tranquilo, demasiado tranquilo. La vegetación era espesa y a pesar de que llevábamos un mapa y brújulas, el terreno era difícil de navegar. Al mediodía, el cielo se había cubierto por completo y la temperatura descendía rápidamente. No había señal de los contrabandistas ni rastros de alguna actividad humana reciente. Algo no cuadraba. Al caer la noche, montamos un campamento improvisado, con la esperanza de que al día siguiente encontraríamos alguna pista. Aquella primera noche fue cuando todo comenzó a sentirse extraño. El viento ululaba entre los árboles, pero lo hacía de una manera que no parecía natural. No era el típico sonido del viento entre las ramas, sino algo más profundo, como si el mismo bosque estuviera gimiendo de dolor. Pérez fue el primero en mencionarlo. ¿Escuchan eso?, preguntó,
con la mirada fija en la oscuridad que nos rodeaba. Al principio, pensé que simplemente se estaba dejando llevar por la atmósfera del lugar, pero pronto me di cuenta de que todos lo escuchábamos. Era como un lamento lejano, algo que parecía venir de muy dentro de la sierra. Nadie dijo más. Nos limitamos a quedarnos en silencio, tensos, hasta que finalmente el cansancio nos venció. El segundo día fue peor. La niebla apareció temprano, envolviendo todo en una capa densa y húmeda. Apenas podíamos ver a unos metros delante de nosotros. Seguimos caminando, guiados solo por nuestras brújulas, pero la sensación de estar perdidos era innegable. Muñoz, que siempre había sido el más decidido, empezó a dudar de nuestra ruta. Intentamos mantenernos juntos, pero la niebla jugaba trucos en nuestra mente. A veces sentía que había algo moviéndose entre los árboles, sombras que desaparecían cuando las miraba directamente. No estamos solos aquí, murmuró Ortega, mirando hacia la espesura. Lo ignoramos, o más bien, intentamos ignorarlo. Pero conforme el día avanzaba, la sensación de que algo nos acechaba se hacía más fuerte. Y entonces ocurrió lo que rompió lo poco que quedaba de nuestra calma: encontramos un cadáver. Estaba semioculto entre la maleza, con las manos torcidas en ángulos imposibles, como si hubiera luchado contra algo antes de morir. Su rostro. Dios, su rostro estaba congelado en una expresión de terror puro. Pero no fue eso lo peor. Su cuerpo estaba parcialmente devorado, como si algo grande y fuerte lo hubiera desgarrado. No parecía un animal. Las marcas en la piel eran precisas, casi humanas. Muñoz se arrodilló junto al cuerpo, tratando de identificar al hombre, pero su uniforme no tenía insignias visibles. Mientras lo examinaba, el viento volvió a soplar, trayendo consigo ese mismo lamento de la noche anterior, pero ahora más fuerte, más cercano. «Nos vamos», dijo el sargento, su voz tensa. «Esto no es lo que esperábamos». Intentamos regresar, pero todo en la sierra parecía conspirar en nuestra contra. Caminábamos en círculos, cada paso más desesperado que el anterior. La niebla se hacía más espesa, y el sol, si es que alguna vez había salido, ya no era visible. El tercer día, Ortega desapareció. Estábamos avanzando lentamente cuando, de repente, ya no estaba con nosotros. No escuchamos nada, ni un grito, ni el crujido de ramas. Simplemente se desvaneció. Buscamos durante horas, gritando su nombre, pero la sierra se tragó nuestros gritos sin devolver ningún eco. La noche cayó rápidamente, y con ella, la verdadera pesadilla comenzó. Mientras tratábamos de encender un fuego para mantener el frío a raya, escuchamos algo moviéndose entre los árboles. Era un sonido pesado, un crujido de ramas y hojas que indicaba que algo grande, estaba merodeando cerca. Nos levantamos de inmediato, armas listas, pero no podíamos ver nada más allá de la maldita niebla. Y entonces, lo vimos. No sé cómo describirlo sin que parezca una locura. Era una figura alta, delgada, con brazos larguísimos que colgaban de su cuerpo como si no tuviera huesos. Sus ojos brillaban en la oscuridad, dos puntos rojos que parecían observarnos con una mezcla de hambre y desprecio. Tenía una especie de cuernos o astas retorcidas que emergían de su cabeza, y su piel era pálida, casi traslúcida. Cuando lo vi por primera vez, pensé que estaba alucinando, pero el pánico en los ojos de mis compañeros me confirmó que no era el único. «¡Fuego!», gritó Muñoz. Disparamos todos a la vez, pero era inútil. La criatura no parecía afectada. Se movía con una velocidad imposible, desapareciendo entre los árboles antes de que pudiéramos apuntar correctamente. Pero no se fue. Lo sabíamos. Nos estaba jugando, cazándonos, disfrutando de nuestro terror. El resto de la noche fue una tortura. No pudimos dormir. Cada sonido, cada crujido nos ponía al borde del abismo. Rivas empezó a perder la cabeza. Lo vi hablando solo, murmurando cosas incoherentes sobre sombras que lo seguían, que lo llamaban por su nombre. A la mañana siguiente, lo encontramos muerto, colgado de un árbol con su propia cuerda. No había señales de lucha. Simplemente se había rendido. Para entonces,
Solo quedábamos tres, Muñoz, Pérez y yo. Desesperados, decidimos abandonar todo e intentar salir de la sierra a pie, sin seguir ningún rumbo fijo, solo alejándonos de esa maldita zona. Pero no importaba cuánto camináramos, la niebla siempre estaba ahí, cubriéndolo todo, como si el bosque mismo no quisiera dejarnos ir. Esa misma tarde, Pérez desapareció de la misma manera que Ortega. Solo quedábamos Muñoz y yo, y sabíamos que no tardaríamos en seguir el mismo destino. Fue esa noche cuando lo vi de nuevo. Estaba más cerca ahora, lo suficientemente cerca como para ver los detalles de su rostro. O lo que debía ser un rostro, porque lo que tenía delante no era humano. Su boca era enorme, llena de dientes afilados, y un olor nauseabundo emanaba de su cuerpo, como carne podrida. Muñoz abrió fuego de nuevo, pero yo sabía que no servía de nada. La criatura lo atacó antes de que pudiera reaccionar. Lo vi caer al suelo, desgarrado, mientras ese ser devoraba su carne con una ferocidad que no he visto ni en los animales más salvajes. No sé cómo logré correr, cómo pude mantenerme con vida, pero corrí. Corrí sin mirar atrás, sin saber hacia dónde, solo con la esperanza de que ese monstruo no me siguiera. No sé cuántos días estuve vagando por la sierra, pero al final me encontraron, deshidratado, al borde de la muerte. Cuando regresé al cuartel, nadie me creyó. Dijeron que fue el estrés, que la sierra puede jugar malas pasadas a la mente. Pero yo sé lo que vi. No puedo olvidar esos ojos rojos, esa hambre insaciable. El Wendigo, como algunos lo llaman, aún está ahí, en la sierra, esperando su próxima presa. Y cada noche, en mis sueños, puedo sentir su aliento frío en mi nuca, esperando el momento para reclamarme. Porque sé que no escapé realmente. Nadie escapa del Wendigo. Mi nombre es Francisco Morales. En el año 1985, formaba parte del ejército venezolano en una misión de reconocimiento en los pantanos del sur del país. Lo que ocurrió en esa misión me persigue hasta el día de hoy. No quiero recordar esos momentos, pero cada vez que cierro los ojos por la noche, los veo, lo siento. Y lo que me atormenta no es tanto lo que pasó, sino lo que nunca pudimos entender. Habíamos sido enviados a esa zona para realizar un reconocimiento. Informes de inteligencia hablaban de movimientos sospechosos cerca de la frontera, posibles grupos insurgentes o, peor aún, narcotraficantes. El pantano era un lugar estratégico para ellos, un terreno tan inhóspito que nadie en su sano juicio lo elegiría para esconderse. Pero lo hacían porque nadie los buscaría ahí. Al menos, hasta ese momento. Nuestro escuadrón estaba compuesto por 6 hombres, cada uno bien entrenado para moverse en terrenos difíciles. Estábamos acostumbrados a la selva, al calor sofocante y a la humedad aplastante, pero el pantano era diferente. La atmósfera ahí tenía algo distinto. No solo era el calor que te hacía sentir como si estuvieras respirando agua, era una presión, una presencia que parecía rodearnos desde que entramos en ese infierno húmedo. Nos adentramos en el pantano al amanecer, la niebla era tan densa que apenas podíamos ver unos pocos metros frente a nosotros. El suelo fangoso succionaba nuestras botas en cada paso. A veces, ni siquiera veía mis propios pies. La vegetación era espesa, con árboles retorcidos cuyas ramas parecían manos deformadas buscando atraparnos. Los sonidos de la selva, tan familiares para mí, se sentían extraños, distorsionados por el eco de la humedad y la niebla. A medida que avanzábamos, el ruido de nuestros propios movimientos se hacía cada vez más insoportable. El agua lodosa chapoteaba a nuestro alrededor y cada paso parecía un esfuerzo monumental. Pero había algo más. Un silencio en la selva que no debería estar ahí. No había cantos de aves, no había insectos, solo el ruido de nuestras respiraciones y el agua que se movía a nuestro alrededor. Recuerdo el momento exacto en que comenzó el verdadero horror. Mi compañero Santiago iba justo detrás de mí. Era un tipo fuerte, alguien en quien confiabas en una situación difícil. No era el tipo de persona que se asustaba con facilidad. Sin embargo, ese día, algo lo perturbaba, algo que no podía explicar. Lo veía nervioso, mirando constantemente por encima de su hombro.
En algún momento dejó de hablar y simplemente siguió adelante en silencio. De repente, mientras caminábamos en una sección más profunda del pantano, escuché un chapoteo detrás de mí, como si algo se hubiera movido rápidamente en el agua. Me giré instintivamente, pero Santiago ya no estaba allí. No escuché ningún grito, ningún ruido, nada. Solo silencio. Miré a mis otros compañeros, y todos tenían la misma expresión de desconcierto. Caminamos de regreso unos metros, buscando cualquier señal de él. Fue entonces cuando lo vimos. Su casco flotaba en la superficie del agua, meciéndose ligeramente con las pequeñas olas que producíamos al movernos. Lo recogí con manos temblorosas y cuando lo levanté, el agua sucia y oscura goteaba por los bordes. Era como si él simplemente hubiera desaparecido, tragado por el pantano. Pero lo peor fue lo que vimos en el barro junto a donde flotaba el casco. Había huellas. No eran las huellas de un hombre adulto, sino marcas de manos pequeñas, como las de un niño, impresas en el barro húmedo. Estaban frescas, como si algo o alguien hubiera estado allí hace apenas unos minutos. Nadie dijo nada. Nos miramos unos a otros, buscando respuestas que ninguno de nosotros tenía. Intentamos mantener la compostura, continuar la búsqueda, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire era más pesado, más sofocante, como si el mismo pantano supiera lo que acababa de ocurrir y nos estuviera acechando. Seguimos adelante, pero la moral estaba rota. Los pasos eran torpes, mecánicos, sin la energía de antes. Ya no hablábamos. Sabíamos que algo estaba mal, pero ninguno quería admitirlo. Mientras avanzábamos, la niebla se hizo más espesa, hasta el punto de que apenas podíamos ver al hombre que teníamos enfrente. Fue entonces cuando comenzaron los murmullos. No sé cómo describirlo mejor. Al principio, pensé que eran voces de los demás, tal vez una conversación susurrada, pero cuando me giré, vi que todos estaban en silencio. Y, sin embargo, los murmullos continuaban, justo al límite de mi audición, como si alguien hablara desde la niebla, demasiado bajo para entender lo que decían. Tratamos de ignorarlo, de seguir adelante. Pero los murmullos se volvieron más claros. Palabras incomprensibles, como si estuvieran en un idioma antiguo o una lengua que ninguno de nosotros conocía. A veces, parecía como si vinieran de todas partes a la vez, rodeándonos, observándonos. Otras veces, los sonidos se sentían lejanos, como si estuvieran llamándonos desde algún lugar profundo del pantano. Mis compañeros también los escuchaban, lo veía en sus ojos. El miedo estaba presente en cada uno de nosotros, pero el entrenamiento militar nos empujaba a avanzar, aunque sabíamos, en el fondo, que algo más allá de nuestra comprensión nos esperaba. No puedo decir cuánto tiempo pasó desde que Santiago desapareció. El tiempo en ese lugar parecía estirarse y distorsionarse, como si el pantano no respetara las reglas del mundo exterior. De alguna manera, llegamos a una zona más abierta, un claro rodeado de árboles retorcidos y cubiertos de musgo. La niebla se había disipado un poco, pero había algo más, algo que no estaba ahí antes. Vimos figuras, sombras moviéndose entre los árboles. Al principio, pensé que eran los insurgentes, que finalmente habíamos encontrado lo que buscábamos. Pero a medida que las figuras se movían, nos dimos cuenta de que no eran personas. Eran algo más. Las sombras eran delgadas, deformes, con brazos y piernas que parecían alargarse y retorcerse de maneras imposibles. Se movían rápidamente entre los árboles, demasiado rápidas para ser humanas. Pero lo más aterrador era la sensación que transmitían, no estaban allí para huir de nosotros, no intentaban esconderse. Nos estaban observando, como si estuvieran esperando algo. Mis compañeros empezaron a murmurar entre ellos, discutiendo si debíamos retirarnos o continuar. Pero antes de que pudiéramos tomar una decisión, una de las sombras se detuvo. Y entonces lo vimos. No era solo una sombra. Era una figura humana o algo que alguna vez lo fue. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, hundidos y vacíos, parecían perforar el alma de quien los mirara. Tenía la estatura de un niño, pero había algo profundamente antinatural en su aspecto,
como si su cuerpo hubiera sido deformado por el tiempo o el dolor. En su mano sostenía algo. Cuando levantó el brazo, reconocí lo que era, el casco de Santiago. Lo había tenido todo este tiempo. No sé qué ocurrió después con claridad. El pánico se apoderó de nosotros. Uno de mis compañeros abrió fuego y en ese momento todo se desmoronó. El sonido de los disparos resonó en la niebla, pero las sombras no retrocedieron. En lugar de eso, comenzaron a acercarse, moviéndose entre los árboles, rodeándonos. Sentí un frío intenso en el aire y algo en mí supo que no podíamos quedarnos allí. Gritamos órdenes confusas, intentando reagruparnos, pero todo era un caos. En algún momento, uno de mis compañeros tropezó y cayó en el agua. Intentamos ayudarlo, pero la niebla se cerró a nuestro alrededor y lo perdimos de vista. Lo último que escuchamos fue su grito, un sonido desgarrador que aún me persigue. Corrimos. No sé cómo logramos salir de ese pantano, pero en algún momento, la niebla comenzó a disiparse y el suelo fangoso dio paso a terreno más firme. Solo éramos 3 cuando finalmente salimos del pantano, empapados, agotados y en silencio. Nadie dijo una palabra sobre lo que habíamos visto. No era necesario. Cuando regresamos a la base, dimos nuestro informe. Dijimos que habíamos encontrado señales de actividad enemiga, pero que habíamos perdido a 3 hombres debido a las difíciles condiciones del terreno. Nadie nos preguntó más. Nadie quería saber la verdad. Desde entonces, no he vuelto a ese lugar, pero algo me dice que nunca me he ido realmente. Las noches son lo peor. Cierro los ojos y veo a Santiago, veo a las sombras, veo esos ojos vacíos mirándome desde la niebla. Y lo peor de todo es que sé que están esperando. Esperando a que vuelva. Pero no lo haré. No volveré. La maldición de la aldea. Mi nombre es Julio Salazar. En 1989 fui desplegado como parte de un escuadrón militar en una misión de reconocimiento en El Salvador en plena guerra civil. Era una época de caos y violencia, pero no éramos ajenos a la brutalidad. Había luchado en otros conflictos y pensé que, como siempre, los horrores serían humanos, crudos y tangibles. No imaginaba que, al pisar esa tierra, el miedo tomaría una forma mucho más profunda y más oscura. Nos enviaron a una aldea remota en las montañas. Oficialmente, íbamos a buscar presencia guerrillera, pero en el fondo sabíamos que era una excusa para afianzar el control sobre la región. Los aldeanos eran pobres, campesinos que apenas se sostenían con lo que cultivaban, pero en sus ojos había algo que me incomodaba desde el primer día. No era solo miedo. Era como si supieran algo que nosotros no. Uno de los más ancianos se acercó la primera noche que llegamos. Era un hombre encorvado, con el rostro tallado por los años y el trabajo bajo el sol. Con una voz temblorosa, nos advirtió que estábamos en un lugar donde los soldados no debían estar, donde los muertos caminaban y donde la tierra estaba maldita para quienes llevaban armas. Mis compañeros, como yo, se rieron. Parecía una de esas historias que la gente cuenta para asustar a los forasteros, para mantenernos a distancia. Pero la sensación de inquietud comenzó casi de inmediato. La primera noche, mientras montaba guardia, los perros de la aldea comenzaron a aullar sin razón aparente. No había luna y el cielo era una oscuridad absoluta. Mi rifle colgaba a mi lado mientras miraba hacia el bosque que rodeaba la aldea, tratando de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. De pronto, el radio en mi cinturón crujió y una voz se filtró por los auriculares. Al principio, pensé que era uno de mis compañeros, pero las palabras no tenían sentido. Hablaban en un idioma que no reconocía, una lengua antigua y gutural. Lo extraño es que el canal estaba cerrado. Nadie debería haber podido transmitir. Traté de hacer contacto con el resto del escuadrón, pero la señal estaba muerta. Solo quedaba el murmullo de esa voz distante que parecía envolverme desde la oscuridad del bosque. Al día siguiente, compartí lo sucedido, pero todos lo descartaron. El equipo de radio está defectuoso, me dijo Torres, el técnico del grupo. No le di más vueltas.
Sin embargo, la atmósfera en la aldea no mejoraba. Las miradas de los aldeanos seguían siendo de una mezcla entre desprecio y lástima. Algo ocultaban. Esa misma semana, mientras montábamos una red de vigilancia alrededor del perímetro, empezaron los accidentes. El primero fue Méndez. Lo encontramos por la mañana, después de que no respondiera al llamado para el desayuno. Estaba tendido en su tienda, rígido, con los ojos abiertos de par en par. Su cara estaba deformada por una expresión de puro terror, y en su piel había una extraña palidez que no habíamos visto nunca. Los médicos del pelotón no pudieron explicarlo. No había signos de violencia, ni heridas visibles. Ataque al corazón, concluyeron finalmente, aunque Méndez no tenía antecedentes de problemas cardíacos. La muerte de Méndez dejó un vacío en el grupo, pero el mayor impacto llegó cuando 2 días después, Gómez, otro de mis compañeros, desapareció sin dejar rastro. Salió en una patrulla nocturna y nunca regresó. Al principio, pensamos que había desertado o se había perdido en la espesura, pero lo que encontramos hizo que cualquier esperanza se desvaneciera. Al día siguiente, hallamos su cadáver colgando de un árbol en el bosque, a unos metros de donde había estado patrullando. Su cuerpo estaba en un estado deplorable, como si hubiera sido mutilado por algún animal salvaje, pero había algo que no cuadraba. Su rostro tenía la misma expresión de terror que el de Méndez y sus manos estaban rígidas, señalando hacia la aldea. El miedo comenzó a extenderse por el campamento. Algunos hablaban de guerrilleros, de emboscadas, pero algo más profundo había calado en nuestros corazones. Las muertes no tenían lógica y las noches seguían trayendo nuevos horrores. Los perros continuaban aullando, las radios seguían transmitiendo esas voces extrañas y todos en el escuadrón comenzamos a ver cosas en la oscuridad. Sombras que se deslizaban entre los árboles, figuras que parecían observarnos desde la distancia. Torres, siempre el más racional del grupo, fue el siguiente en morir. Lo encontraron en su tienda, empapado en sudor, con la cara enterrada entre sus manos. Sus dedos estaban crispados, como si hubiera intentado arrancarse los ojos. La explicación oficial fue paranoia inducida por estrés, pero todos sabíamos que era más que eso. Algo estaba jugando con nuestras mentes, algo que nos acechaba en silencio. Fue después de la muerte de Torres cuando comencé a tener sueños. No eran pesadillas al uso, sino visiones. En ellas me encontraba solo en medio de la aldea, pero la aldea no estaba vacía. En cada una de las chozas había soldados, hombres de distintas épocas, todos uniformados, con rostros pálidos y ojos vacíos. Me miraban desde las ventanas, desde las puertas, como si esperaran que me uniera a ellos. Cada vez que despertaba, sentía que una parte de mí había quedado atrapada en ese sueño, una parte que nunca recuperaría. Los aldeanos comenzaron a evitarnos por completo. Ya no salían de sus casas cuando pasábamos. Solo el anciano que nos había advertido al principio continuaba viéndonos, siempre desde la distancia, con una mirada de resignación, como si supiera que ya estábamos perdidos. Los últimos días antes de la evacuación fueron los peores. Éramos 6 al principio, pero solo quedábamos 3. Cada uno de nosotros vivía con el miedo constante de ser el siguiente. Las noches eran interminables, llenas de murmullos que provenían de ninguna parte, de pasos que no tenían dueño. Había noches en las que no podíamos siquiera dormir, nos sentábamos en círculo, con las armas en la mano, esperando el golpe final. Recuerdo la última noche con una claridad aterradora. Estábamos listos para retirarnos, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire era pesado, sofocante. Nos refugiamos en una de las casas abandonadas de la aldea, temblando, esperando que la luz del día nos trajera algún tipo de salvación. Pero la salvación nunca llegó. En medio de la noche, me desperté abruptamente. Los aullidos de los perros habían cesado y el silencio era absoluto. De repente, las radios comenzaron a chisporrotear de nuevo, esta vez con más fuerza. Las voces eran más claras, pero seguían siendo incomprensibles. Me incorporé, empapado en sudor, y entonces lo vi. Desde una de las ventanas, una figura observaba. Era un hombre, vestido con un uniforme antiguo, muy parecido al nuestro,
pero su rostro estaba cubierto de sombras, y sus ojos eran completamente negros. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. La figura levantó una mano, como si estuviera llamándome. Alrededor de mí, mis compañeros empezaron a murmurar en sueños, sus cuerpos retorciéndose de manera antinatural, como si algo invisible los estuviera manipulando. La figura se acercó a la puerta, y fue entonces cuando todo se desvaneció en una oscuridad profunda, sofocante. Desperté al amanecer, solo. Mis compañeros habían desaparecido, y no quedaba rastro de ellos. Las radios estaban apagadas, los perros muertos, y la aldea completamente vacía. Caminé durante horas hasta que finalmente fui encontrado por otro escuadrón. Nunca pudieron explicar lo que sucedió en esa aldea. Las muertes fueron catalogadas como accidentes en combate, pero yo sabía la verdad. Esa tierra estaba maldita, como lo había advertido el anciano. Los espíritus de los soldados caídos, aquellos que habían pisado esas tierras antes que nosotros, habían reclamado a mis compañeros, uno por uno. Y ahora, incluso en la seguridad del cuartel, siento su presencia, en las sombras, en los susurros del viento. Sé que algún día vendrán por mí también. A veces, en medio de la noche, oigo el crujido de las radios. Y las voces, las mismas que escuché en la aldea, me llaman. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video.